Bueno, Magalí, ahora vamos al centro, ¿no? Día martes, día miércoles, el título del folleto es Jesús lloró, y entonces el día martes, si ustedes nos acompañan, amigos, estamos allí, dice manifestaciones emocionales de Jesús, parte 1 y parte 2. Y en cierto sentido el autor venía mencionando, ¿no? El hecho de que la Biblia presenta las emociones de los hombres, y entonces ahora aparece un Jesús con emociones. Para nosotros no es nada nuevo, es decir, si fue ser humano, si fue humano, si está con nosotros para poder entender todos nuestros aspectos de la vida, nuestros rasgos, sabemos que Jesús allí, cierto, sintió igual que nosotros, con las mismas emociones, pero el hecho es que el autor aquí presenta una particularidad, una emoción en particular. Vemos allí Marcos capítulo 8, verso 1 al 3, donde se resalta el tema de la compasión, cuando Jesús ve, cierto, a la multitud que después de haber estado escuchando durante todo el día, ellos se tenían que volver, y entonces bien Jesús sabía, conocía allí, cierto, nuestro organismo. Entonces estos hombres vuelven, van a estar debilitados, pueden tener problemas, yo diría falta de algunos elementos esenciales para un viaje largo. Podría haber gente que se desmaye en el camino, no habían tomado agua, no habían comido algunos elementos que necesitamos sí o sí para, cierto, para poder... Sin contar que había personas de diferentes edades. Exactamente, y entonces ya dice, él se compadece. Y entonces presenta, cierto, una de esas cualidades, cierto, que a Jesús lo mueve la compasión como el motivador a actuar. Tremendo, ¿no? Sí, la verdad que... repasar por ahí uno dice, bueno, sí, Jesús fue ser humano, tuvo emociones, sí, pero repasar un poco el tema de las emociones, lo que Jesús vivió, lo que Jesús sintió, nos hace identificarnos un poco más con Él. El saber que Él realmente tuvo esos sentimientos, por ahí leer, darle más énfasis cuando estamos leyendo a las emociones que sintió, es como que produce una empatía en nosotros hacia Él también, y Él con nosotros. Y por ahí también nos hace querer identificarnos, el ver cómo Jesús tuvo compasión de las otras personas, es ver su amor hacia nosotros mismos, porque Él es se una preocupó. avenida, es una avenida, va y viene, ¿no? Nosotros hacia Dios, Dios hacia nosotros, y bueno, frente a esto creo que, yo creo que cuando leemos los salmos, Magalí, en el sentido vos mencionabas un salmo también, es decir, ¿cuántas veces los salmos nos ayudan a canalizar pensamientos para tener emociones positivas frente a situaciones adversas? El rey David habla mucho por ahí de situaciones donde él se sintió triste y después Dios le dio gozo, de las situaciones como el pueblo de Israel estaba triste y se ponía contento justamente cuando Dios los sacaba de Egipto, digamos. Lo que son los salmos habla mucho sí, por ahí de las emociones, de lo que van sintiendo ellos en cuanto a las manifestaciones de Dios en su vida. ¿Sabes qué? Cuando vos me mencionabas esto, yo creo que el autor lo presenta en otros programas, en otras lecciones un poquitito más adelante, pero muchas veces, tristemente, viste que como que había ciertos pensamientos mal formados, mal fundamentados, y muchas veces, y hoy todavía hay gente que dice, bueno, si hay emociones negativas es porque en relación al pecado, sí, y no tiene nada que ver. Pues hay gente que de repente se siente bajoneada, ¿no? Y de repente dice, no, sentirte bajoneado, eso no está bien, no está correcto, está mal, y como que es algo pecaminoso. Digo, nada que ver, aquí está presentando el autor y creo que en eso nos está queriendo introducir, y en decir, bueno, empecemos a comprender que somos seres humanos, donde tenemos emociones positivas, emociones negativas, lo importante es cómo canalizarlas. Y habla acá sobre la compasión, algo que para mí, ¿sabes qué? Es maravilloso, y vos lo mencionaste recién. Dos cosas. Primero, el ejemplo de Jesús, que nos ayuda a nosotros como ser. Y por otro, Magalí, decir, frente a situaciones, digamos, estamos pasando una situación apremiante, estamos pasando una situación dificultosa, no encontramos la salida. Lo primero que se nos viene a nuestra mente, en nuestra relación con Dios, es la palabra compasión. Sí. ¿Cuántas veces, no sé si hemos visto salmos, oraciones, donde el reclamo, ¿cierto?, de aquella persona es la compasión de Dios hacia uno? Sí. Es decir, yo estoy en una situación extrema, estoy en una situación calamitosa, y entonces necesito tu ayuda.
manifiéstate hoy, Dios, porque ya no aguanto más. Y estamos ahí, ¿no? Y el autor presenta esto, y presenta un versículo, si tú lo puedes buscar, Magalís, Marcos 9:36. Si ustedes me acompañan, queridos hermanos, amigos, decir, allí en el día martes de su folleto, tenemos allí, ¿cierto?, en la última parte, dice, la compasión de Cristo puede verse también en Marcos 9:36, donde Jesús enfatizó el toque físico personal. ¿Lo tenés allí? Sí, leo. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Qué tremendo. Es decir, ahí toca algo que de repente hoy mucho en los grupos de apoyo, en los grupos de salir adelante, el toque. Es decir, cuántas investigaciones se ha dado de niños en la calle, ¿cierto? Niños que no han tenido padres, es decir, la falta del toque de un padre, de un ser querido que le dé allí, ¿cierto?, la manifestación de amor, y cuántas personas, es decir, y se presentan, ¿no?, niños bien acompañados y niños totalmente solos, ¿no? Sí, es más, se han hecho investigaciones en cuanto a lo que produce el contacto físico. Años atrás, digamos, se hicieron investigaciones sobre el contacto físico tanto con niños como con animales en los primeros meses de vida. Y por más que se hicieron grupos control, en un grupo se les daba de comer, se les acariciaba de todo, otro grupo simplemente se les daba las cosas básicas necesarias, digamos, de alimentación e higiene, y llegaron a morir, digamos, esos niños y esos animales por la falta de contacto, de empatía. Su bienestar no está bien, su salud física integral no está bien, tienen ciertas falencias, o su organismo no trabaja. Que no somos seres bien. Solamente físicos, sino que somos seres físicos, psicológicos, emocionales, espirituales. Exactamente. Y bueno, presenta allí también el ejemplo del joven rico, ¿no? Un Jesús que se compadece, y yo digo, frente a una sociedad que va hacia la autodestrucción. ¿Cuántas veces te vemos a un Jesús, ¿cierto?, mirando hacia el joven rico, mirándonos hacia nosotros, y si te vas a perder, vas hacia la autodestrucción? Y yo lo que me quedo es eso, es decir, la mirada de Jesús y los toques de Jesús. No sé. La verdad es como que a mí me produce por lo menos una alegría el saber cómo Dios se preocupa por nosotros y cómo le preocupa nuestra salvación en cierta forma, porque Él no veía solo el momento, sino que siempre miraba más allá de las personas, y por ahí eso nos cuesta a nosotros. Vemos la situación del momento, pero nunca pensamos por ahí más allá de la persona, y a veces esa empatía, digamos, que sentía Jesús por nosotros, esa compasión, lo llevaba a pensar más allá y ayudarlo, y nosotras a veces por ahí nos limita, digamos. Magalí, ¿te ha pasado que hablamos un poquito de la compasión, hablamos un poquito del toque, hablamos un poquitito allí de un Jesús amando, ¿cierto?, al joven rico? ¿No te ha pasado, y nos pasa a nosotros en nuestra relación con Dios, necesitamos ese toque diario? Es decir, necesitamos decir, es un Dios que nos conduce, que nos acompaña, que ayuda, que está. Es decir, necesitamos, hermanos, tener tal vivencia con la palabra de Dios, necesitamos tener tal vivencia con Dios, que a diario sabemos que hay un Dios que se compadece, que está al lado nuestro, pero necesitamos que ese Dios nos toque, en ese toque de compasión, ¿no? Que nos ayude, nos fortifica y nos canaliza, digamos así, en cierto sentido, las emociones para que hagamos un cable a tierra, ¿no? Qué importante es eso. Y bueno, que podamos entonces nosotros encontrarnos con esto, es decir, un Dios que está allí, es decir, un Dios que tiene empatía, un Dios, no sé, que manifiesta emociones. Que manifiesta emociones. Y que respeta nuestras emociones, ¿no? Y las valora. Y las valora, qué lindo. Y entonces, bueno, yo me quedo, ¿sabes con qué quiero cerrar este bloque? Con el toque de Jesús. Es decir, un Jesús que permitió que los niños se acerquen porque sabía lo necesario del toque. En cuanto a la compasión, los niños se sentían cómodos. Y un Jesús que necesitamos, Jesús, necesito de tu toque, necesito que tú te manifiestes. Allí, en esa compasión que tú tienes para con nosotros, tócanos, para que entonces nuestras emociones se sientan, no sé, protegidas, alimentadas, equilibradas, canalizadas, que nosotros podamos en ese Padre compasivo, Padre,
Cada uno de nosotros que estamos aquí necesitamos diariamente de tu toque para entonces tener este equilibrio que estamos hablando.